quedado, que era un poco el sistema endocrino, habíamos terminado de explicar un poco el eje hipotálamo hipofisario. ¿Quedó alguna duda sobre eso? ¿Ves un poco cómo se regulan las hormonas y los órganos y el eje? Siempre es más o menos lo mismo, no sé con qué profundidad se los van a tomar tampoco, pero un poco es ese concepto, ¿sí? De que digamos hay como un centro regulador que regula otro órgano, que ese otro órgano regula los otros órganos, y cuando esta última hormona se libera, hace una retroalimentación negativa para que la primera deje de sintetizarse y obviamente no tengamos una sobreproducción de la última hormona, ¿sí? Pero quedó claro, ¿se entendió? ¿Hasta ahí? ¿Avanzamos con otro órgano? Perfecto. Bien, seguimos entonces. En ese sentido, vamos a hablar un poco de la glándula tiroides, que es una de las glándulas del sistema endocrino, ¿sí? Esta glándula se encuentra en la región, acá, en la región anterior del cuello, ¿sí? E inferior, por delante de los primeros anillos traqueales, ¿bien? Y está compuesta por un istmo y dos lóbulos, ¿sí? El istmo es la parte que une a los dos lóbulos, ¿sí? Y producen dos hormonas, la T3 y la T4, que son las hormonas tiroideas. ¿Qué hacen estas hormonas? Mantienen el metabolismo basal de todas las células del cuerpo y la temperatura corporal, ¿sí? Eh, y la calcitonina disminuye los niveles de calcio en la sangre cuando están elevados, ¿sí? Son las dos hormonas que producen. Eh, ¿Por qué es importante la tiroides? De hecho, seguramente hay una patología que conoce mucho, que es el hipertiroidismo o el hipotiroidismo, ¿sí? Porque regulan el metabolismo basal, ¿sí? Nuestra ingesta calórica, cuánto consumimos, cuánto no consumimos, ¿sí? De nuestras calorías basales, y regulan un poco todo el metabolismo de nuestro cuerpo. Tenemos hiper o hipotiroidismo, o sea, mayor función de la tiroides o menor función, vamos a tener una repercusión en todo el cuerpo, ¿sí? Porque es la principal función de esta glándula. Así que importante tener en cuenta. ¿Por qué está regulada la secreción de T3 y T4? Y por el hipotálamo, que libera hormona liberadora de tirotrofinas, que impacta la hipófisis, que libera tirotrofinas, que impacta la tiroides, que libera T3 y T4, que son las hormonas finales. Estas hormonas finales van a hacer una retroalimentación a nivel del hipotálamo para que no libere hormona liberadora de tirotrofina, entonces la hipófisis no libera tirotrofina, entonces la glándula tiroides no libera hormonas tiroideas. Ahí con este ejemplo capaz que se entiende un poco más cómo es el eje hipotálamo hipofisario y cómo también se regula a través de retroalimentación. La irrigación, esto no hace falta que lo sepan. Vamos por la paratiroides, bien. Están cerca de la glándula tiroides, y son cuatro, liberan lo que es la paratormona, que como dijimos, la calcitonina que la libera la tiroides disminuye los niveles de calcio. Bueno, la paratormona lo que hace es aumentar los niveles de calcio cuando estos están disminuidos. Entonces un balance entre la calcitonina, que lo que hace es disminuir los niveles de calcio, y la paratormona, que los aumenta, obviamente dependiendo de las necesidades del cuerpo. Después tenemos la glándula suprarrenal, también que está por encima del riñón, ¿sí? Como ven acá. Esto es demasiado detalle para ustedes, y lo que me interesa saber es qué es lo que liberan la glándula suprarrenal. Liberan aldosterona, cortisol y andrógenos. La aldosterona es una de las hormonas que regula el equilibrio hidrosalino, ¿sí? Lo que hace es también retener agua y sodio, ¿sí? Para no perder agua y no perder sodio y no deshidratarnos en los casos donde necesitemos mantener una presión arterial en determinado rango de valores. Por otro lado, el cortisol es la hormona de la tensión, digamos, y de la vigilia. ¿Sí? Cuando tenemos cortisol es cuando estamos vigiles. De hecho, cuando nos despertamos tenemos un pico de cortisol, y en determinados momentos del día tenemos diferentes picos de cortisol para tener la atención, y cuando llega la noche nuestro nivel de cortisol baja para que se induzca el sueño a través también de la melatonina. Entonces es una hormona muy importante de la atención y de la vigilia. Y por otro lado, la zona reticular, digamos, son diferentes zonas de la glándula suprarrenal, tampoco es necesario que lo sepan, pero sí el cortisol, los andrógenos, que lo que hacen es inducir crecimiento y desencadenar la pubertad. Que obviamente los andrógenos van a depender de la testosterona, los estrógenos, y dependiendo el sexo, un poco los andrógenos que tenemos y la función que tienen. En el caso de la mujer, los andrógenos van a tener la función de aumentar la glándula mamaria, desarrollar el vello, ¿sí? Desarrollar los caracteres sexuales secundarios.
en el hombre el vello facial, el vello corporal, bien, el aumento de los caracteres sexuales, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero es un poco la función. Y también la médula, que es la parte interna, secreta adrenalina, que la adrenalina forma parte también del sistema simpático, o sea que aumentan los latidos por minuto, aumenta la respiración. Bien. Después tenemos el páncreas, que el páncreas, como dijimos, es una glándula mixta, tanto secreta de manera exócrina el jugo pancreático para digerir los alimentos en el duodeno, como su porción endocrina libera insulina y glucagón. La insulina y el glucagón regulan el metabolismo de nuestro cuerpo. Cuando comemos se libera insulina, ¿sí? Que de hecho también en la diabetes es un poco la medicación, que lo que hace es hacer que la glucosa ingrese a los tejidos y disminuir los niveles de glucosa en sangre. Por otro lado, el glucagón lo que hace es aumentar los niveles de glucosa en sangre en periodos de ayuno. ¿Sí? Cuando yo no como, por ejemplo, si yo no, desde el almuerzo no comí nada hasta ahora, bien, yo voy a tener altos los niveles de glucagón, ¿sí? Para que mis niveles de glucosa se mantengan estables y no tenga un déficit de glucosa que afecte a mis tejidos. Ahora bien, la insulina, pues si yo ahora me clavo, no sé, 3 medialunas, voy a tener un pico de insulina para que esta comida que yo ingerí y la glucosa que se libera en mi torrente sanguíneo sea absorbida por los tejidos y no quede dando vueltas por la sangre, que es lo que me puede generar a mí algún tipo de patología, ¿sí? Después otro órgano que también tiene función endócrina son los ovarios, que lo que hacen es generar estrógenos y progesteronas, que lo que hacen estas hormonas, obviamente, es, por un lado, regular el ciclo endometrial y el ciclo ovárico en la mujer, ¿sí? La menstruación y la liberación de ovocitos y la fecundidad de la mujer. Y por otro lado también ayudan, como les decía, los caracteres sexuales secundarios, como el aumento de la glándula mamaria, el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, el vello pubiano, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. De esto no mucho más, ¿sí? Este power lo saqué lo he robado un poco, entonces tiene datos que no vienen al caso, pero tiene la información importante del sistema endocrino, que por lo menos creo que es lo que ustedes tienen que saber para el parcial. El ciclo menstrual tampoco creo que necesiten saberlo con detalle, ¿sí? Esto no. Y los testículos forman o producen las gametas masculinas, que son los espermatozoides, y también producen testosterona, ¿sí? Que es lo que les decía, da los caracteres sexuales secundarios, como el aumento del pene, el crecimiento de la barba, la voz grave, ¿sí? Y en ese sentido es una hormona, entonces los testículos, además de tener un montón de funciones, es una glándula endocrina porque libera andrógenos, que en este caso es la testosterona, ¿sí? Todos estos detalles, y con esto terminaríamos con todos los órganos endocrinos. Y terminaríamos un poco con sistema endocrino, que lo más importante es que tengan en cuenta bien este sistema hipotálamo hipofisario y el órgano que siga, cualquiera sea, la tiroides, las gónadas, el páncreas, etcétera, y que les quede claro cómo es este circuito y qué es una hormona, qué función cumple, ¿sí? Cuál es la diferencia entre algo exócrino y algo endocrino. Y obviamente que este sistema endocrino es el encargado de regular la mayoría de las funciones del cuerpo y de coordinarlas, ¿sí? Junto con el sistema nervioso. ¿Quedó alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, algo que hayan visto en las clases y que no lo hayamos tocado acá como para que lo podamos ver? ¿O estamos bien? Hay veo deditos arriba. Usen el chat, cualquier cosa, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Bien. Si ven que hay algo que no lo vimos y que quedó medio ahí colgado del tintero de alguno de los TPs o algo que no les haya quedado claro, si quieren hacer algún repasito más, le avisan a los chicos y coordinamos alguna otra clase o eso, que estoy con toda la disposición de hacerlo, así que no hay ningún tipo de problema. Y bueno, gracias por conectarse. Bien, chicos, antes de que se vayan, nada más agradecerle a Fran de nuevo por tu tiempo acá, la verdad que nos sirve un montonazo. Y también agradecerles a ustedes por sumarse, espero que les haya servido y bueno, si les gustó este grupo de estudio y todo lo que vimos durante el año, los materiales y demás,
Nada, nomás les pedimos que la semana que viene nos acompañen con su voto, porque la verdad que nos serviría un montón. Como les dije, hace muchísimos años que arrastramos los mismos problemas y este año es una elección histórica porque podemos transformar psicología y para eso necesitamos el apoyo de cada uno y cada uno de ustedes. Por si no estuvieron al principio, yo me llamo Manu y para cualquier cosita me pueden consultar. Vamos a estar ahí en el grupo ayudándolos con lo que sea. Y nada, de nuevo, muchas gracias por sumarse, muchas gracias Fran, y nos estamos viendo en los pasillos de la Facu entonces. Perfecto. Hasta luego.